Yo no elegí nacer en la familia que me tocó nacer. Tú tampoco. Naciste ahí porque te tocó ahí. Si te pudieron pagar el colegio y la universidad, eres mucho más privilegiado de lo que te imaginas. La educación como negocio no está mal. Lo que está mal es capacitar, tú sabiendo de que no estás capacitando a las personas de la forma correcta para que ellas tengan más oportunidades. Tú te das cuenta de que lo más importante en la vida es que las cosas más importantes sean las más importantes. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Este podcast llega gracias a El Gauchito Artesanal. El día de hoy acabo de grabar una súper entrevista que nos va a cambiar la perspectiva de la educación en el Perú. Luciano Velasco, experto en la materia, nos va a contar cómo democratizar la educación y cómo achicar esta brecha que tenemos en el Perú sobre las oportunidades de acceder a una educación de calidad. Sin más que decir, te dejo con este súper episodio. Bienvenido, Luciano. Muchas gracias por visitar acá el podcast de Vendedor Genuino. Es un placer tenerte con nosotros. Gracias, Jordano. Encantado de acompañarte. Vamos a empezar con una pauta de mito o realidad con respecto al negocio de educación, ¿no? Ese rubro que tanto te gusta y que tanto te apasiona y has venido desarrollando durante mucho tiempo. Y vamos a empezar con el primer mito. La idea es que la gente en su casa esté con un papelito apuntando los tips que nos vayas dando. ¿Sí? Súper. La educación virtual no puede ofrecer el mismo nivel que una educación física. Cuéntanos, por favor, ¿mito o realidad? 100% mito. Ajá. No es justo de que uno pueda acceder a mejor o peor calidad dependiendo de la ubicación geográfica o la plata que tú tengas en el banco. Ajá. ¿Tú elegiste dónde naciste o en la familia en la que te tocó nacer? No. La ubicación geográfica. Tampoco porque mi familia estaba ahí, ¿no? ¿Y eso por qué debería limitar la cantidad de oportunidades que tuvieras acceder de educación? Bonita manera de verlo. No es justo que solamente los que hayan nacido en cierto nivel de familia o en cierta ubicación geográfica tengan más oportunidades que la gente que no lo hizo. Yo no elegí en la familia que me tocó nacer, ni en la ciudad que me tocó nacer y que mis papás me puedan pagar un colegio privado y una universidad privada. No solamente no es justo, sino que tiene una solución. Porque si a ti no te tocó nacer en Lima y te tocó nacer en un pueblo rural, por ejemplo, y tú no tienes la oportunidad de asistir, Probablemente ni internet pueda tener. porque no tienes conectividad. Sí, claro. ¿Depende de ti eso? No necesariamente. ¿Tú elegiste esa posibilidad? No. El día de hoy, gracias a la tecnología, independientemente del lugar donde hayas nacido, tú deberías poder acceder a educación de calidad. Gracias a hoy se puede. La tecnología es la palanca para que tú le des esa oportunidad a las personas. ¿Y qué tanto se vive eso en el Perú? ¿Qué tan preparado a nivel educativo ves al Perú desde tu punto de vista? El problema de la educación no es un tema simple de solucionar, ¿ya? Pero tampoco es tan complejo como lo han querido ver en los últimos años, porque no es un tema de infraestructura, es un tema de oportunidades. La educación se ha convertido y es no solamente un pilar fundamental de la sociedad, sino es fundamentalmente un generador de esperanza. ¿Por qué te digo eso? Porque la gente cuando accede a una institución de educación, ya sea básica, superior o técnica, no lo hace únicamente para descargar conocimientos, sino lo hace con la esperanza de un mejor futuro, de obtener un mejor futuro. Sí, claro. Así que la educación es eso, es un vehículo de oportunidades y un generador de esperanza. Tú cuando estudias, lo que quieres es tener más oportunidades una vez que has terminado de estudiar de las que tenías cuando empezaste. ¿Estoy correcto o no? Tal cual. Ya. Y no solamente para ti y para tu familia. Y si mejora tu familia, mejora la sociedad. Y mejora la sociedad y mejoramos todos. Es un círculo virtuoso. Claro. Y no están viendo en la educación este generador de esperanza y oportunidades que es realmente. ¿Y cuál crees que es la brecha que separa, por ejemplo, acá en el Perú? He visto muchos casos, muchos comentan en algunas redes sociales que en algunos sitios es muy cara, en algunos sitios asocian que está muy barata y que puede ser de una pésima calidad. Hay estos falsos posicionamientos. Cuéntanos un poco más ahí. No solo es un tema regulatorio que hasta hace muy poco no existía la posibilidad de estudiar una carrera 100% virtual, ahora ya se puede. Ahora el ente regulador, que es la SUNEDU, ya permite la educación virtual. Hasta hace muy poco no se podía. Así que tú físicamente tenías que trasladarte hasta una ubicación que te pueda ofrecer una institución física. Tenías que ir físicamente a las aulas de clases. Claro. Eso era una limitación enorme para la gente que no tenía dentro de su comunidad la capacidad de ir a una institución. El día de hoy ya se puede. Eso es una brecha y una oportunidad gigantesca para que la gente pueda acceder a educación de calidad. Pero tiene que ser necesariamente virtual. Y ahí entra otro problema, la conectividad. No todos tienen la capacidad ni la conectividad para poder acceder a educación virtual que sea de alta calidad.
Claro. Es un tema de infraestructura tecnológica. Claro, donde vive, en la ciudad que están, o el mismo, las herramientas que te brinde el gobierno, si es una zona muy rural, Que ¿no? no tengas acceso a internet o a Claro, claro. conectividad. Pero el día de hoy, afortunadamente, Ujú. la tecnología está acá para ayudarnos y para solucionar esos problemas más domésticos, ¿no? Hay herramientas y hay plataformas y hay soluciones que te dan conectividad. Así que todo está confluyendo. Es un momento precioso. ¿Crees que si no se hubiese dado la pandemia, hubiese pasado una educación virtual que se está integrando cada vez más y todo eso? ¿Crees que no hubiese pasado, se hubiese quedado ahí? ¿Qué hubiese pasado en el Perú? La pandemia evidenció dos cosas fundamentales, ¿no? Ujú. La más importante y la más lamentable es que evidenció la fragilidad de la vida, Ya, ¿no? claro. No importa tu condición económica o social, cuando llega una pandemia y te das cuenta que la gente empieza a fallecer, Ay, en cientos de miles de personas, te das cuenta de que no te sí, importa las cosas materiales que tú puedes tener, porque mientras tengas a tu familia sana y completa, era de los privilegiados. Los sí. privilegios se empezaron a ver de una manera diferente, ¿no? Eso nos ayudó como sociedad, de cierta manera, Ujú. porque empezó a evidenciar lo importante y lo que no es tan importante, ¿no? Tú te das cuenta de que no importaba los relojes o los carros o las cosas materiales que Da tú puedes igual, tener claro. mientras tenías a tus viejos sanos y juntos. Sí. O sea, y te das cuenta de que lo más importante en la vida es que las cosas más importantes sean las más importantes. Parece un juego de palabras, Ujú. pero no lo es, Claro. ¿no? Es cuando te preguntan, ¿cuáles son las 5 cosas más importantes de tu vida? No sé, te pregunto a ti. Familia, o sea, estar bien en salud mental, por ejemplo, me preocupó Totalmente, bastante. totalmente. Familia, salud mental, fuentes de ingreso. En ese orden te podría mencionar esas tres. Te podría mencionar esas tres rápido. Ya, mira, se hizo un estudio para Ajá. ver cuál eran las 5 cosas más importantes Me en has la agarrado vida, frío, me quedé en, así. en la vida de las personas. Y te aseguro que cuando yo te diga las mías, tú Ajá, vas a decir, oye, muy probablemente las tuyas sean iguales. ajá. Ya. En mi caso puntual, en mi caso personal, yo tengo 2 hijos maravillosos. Sí, Lo más importante en mi vida son mis hijos. ajá. Después, mi mujer. Después, mis papás. Después, mis hermanos. Y después, mis amigos. Solo personas. Ya No está. está ni mi carro, No ni mi está. reloj, ni mi plata, ni la casa donde vivo, ni nada material, Ujú. ¿no? Y probablemente tú coincides Sí, sí, en sí. alguna, Ahora que me lo ha dicho, claro, tiene más sentido. en la mayoría de las cosas. Y entonces, ¿por qué le das más preferencia a tu carro o a tus hijos? Claro. ¿Por qué le das más preferencia a tu teléfono? Porque llego a mi casa y en lugar de estar con ellos o disfrutar con ellos, estoy enfocado en el teléfono, ¿no? Mi trabajo, que me encanta y me apasiona, Sí. no estaba dentro de mis 5 cosas más importantes. Si tú me preguntas, oye, ¿tú prefieres tu trabajo por sobre tus hijos? Yo no creo que nadie te vaya a decir, Qué yo loco. prefiero a Claro, mi trabajo por sobre mis hijos. ¿Y por claro. qué si le das esa preferencia cuando llegas a tu casa y estás más pendiente del teléfono que de tu familia? Es paradójico, ¿no? Pero porque quizás lo crees seguro, quizás lo crees que siempre va a estar ahí, ¿no? Y quizás la pandemia reveló que no Evidenció, siempre ibas a estar ahí. evidenció la Claro, fragilidad de la vida, claro, ¿no? Y empezó a reforzar la importancia de que lo más importante, tú le des la importancia que se merece, porque claro, las identificas, claro, ¿no? Y tienes que ser agradecido por lo que tienes, por el tiempo que lo tengas. claro, Porque claro. yo en un momento, yo tengo 40, Ujú. 40 años, ¿ya? Y tus papás pues no son para siempre. Sí, claro. Si tienes a tus papás con vida y a Sí, tu lado y sanos, tienen mucho más de lo que te imaginas, mucho más es oro. de lo que te imaginas. Dale pues la importancia que se merecen. Ujú, Si tienes una mujer a tu lado que te quiere, que te engríe, que te trata bien, ujú. no lo des por sentado, porque es un beneficio, es un privilegio más que un Sí, beneficio. sí, Y sí. tienes que agradecerlo, Ujú. ¿no? Y no estamos acostumbrados a agradecer tanto como deberíamos. Claro, Y eso la pandemia, eso por un lado más la parte humana, ¿no? sí, De lo que claro. evidenció la pandemia. Y lo que tú hablabas de la educación, también, porque impulsó a las instituciones a virtualizar cosas y darle la oportunidad a la educación virtual para capacitar a la sociedad, que a previo a eso no se había dado esa oportunidad.
Muchos empresarios, muchos ejecutivos de primera línea piensan que tienen que ganar un premio o tienen que salir en la tele para trabajar su marca personal. El día de hoy les digo que están totalmente equivocados. Su historia es la que inspira. Sus puntos de frustración, cuando quebraron, cuando más le dolió, eso, contarlo al emprendedor que recién está empezando o al ejecutivo que está iniciando su carrera, funciona. Es por eso que he desarrollado Transformación Genuina. Es un programa que en 60 días transformamos toda tu marca, desde lo principal, el propósito que tienes tú en la vida, para poder comunicárselo al mundo y que la gente realmente te siga porque le inspira, no tener seguidores falsos. Si quieres tener más información y poder trabajar conmigo, contáctanos en el enlace de la descripción. Claro, de manera tan masiva, ¿no? O sea, tan fuerte. Y justo acá iba el siguiente mito o realidad, para poder atacar punto a punto, que es: ¿democratizar la educación significa hacerla gratuita? No. Significa que no importa cuánta plata tengas para que tú puedas acceder a educación de calidad. Y que la educación de calidad no debería estar delimitada a la plata que tengas en el banco ni a tu ubicación geográfica. ¿Y cómo lo equilibras? Yo soy un accionista, tengo 2 millones de dólares, ¿sabes qué? Me gusta, Luciano, tu idea, tu visión, todo, pero yo necesito un retorno de inversión. ¿Cómo equilibras la parte del propósito de educación con lo que piden los inversionistas? En Estados Unidos, por ejemplo, Ajá. el modelo de financiamiento es, no te diría que perfecto, pero funciona. Ujú. Tú puedes acceder a la universidad que quieras en el país, Ya. siempre y cuando cumplas con los requisitos de admisión de la universidad. Por ejemplo, si tú cumples con los requisitos para estudiar a Harvard y Ujú. cumples los exámenes y cumples todos los requisitos que Ujú. necesitas para acceder, no importa que tengas o que no tengas plata, Ya. porque te la financian. Ajá. La tienes que pagar, Claro. pero cuando te gradúes. La educación no tiene por qué ser siempre filantrópica. Ajá. Claro. Tú necesitas la capacidad y la actitud para acceder a una educación de calidad. Pero, por ejemplo, en este juego que me hablas, hay otros participantes, como el banco. ¿El gobierno también influye? En Estados Unidos no sé cómo funciona. Sí, los fondos federales, ¿no? Ajá. Los fondos federales son fondos públicos. Entonces es un trabajo integral. Sí. Y del trabajo integral que se vive allá, por ejemplo, en Estados Unidos, que según lo que me cuentas, funciona un poco mejor, funciona mejor. ¿Cuál es la brecha versus la forma en la que estamos haciendo educación integral acá en Perú? En Estados Unidos, por ejemplo, no importa la plata para que tú accedas a una universidad. Ujú. La vas a terminar pagando, eso Ujú. sí. Acá sí. No, acá si no tienes plata para Acá si no pagarla de tienes tu plata, bolsillo, no entras a la no universidad. accedes. De No todas tienes, maneras. no tienes la oportunidad Acá no de funciona. acceder a la universidad. Sí, 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 Allá totalmente. sí. Allá si tú tienes la actitud y muestras las competencias Claro. para acceder a la universidad, vas a poder estudiar. ¿Qué otra diferencia así fuerte habría? No estamos tan centralizados. En Estados Unidos no es centralizado como es Lima, como es el Perú. Por todas las, Sí, claro, no son las importa. universidades No y... importa en el estado en el que estés, vas a tener opciones. ¿Qué tanto apoya el Estado a la educación allá, aparte de los fondos federales? ¿Qué otras acciones hace con la educación? ¿Se preocupa mucho? ¿Qué tanto presupuesto destinará de su bolsillo? Es que depende muchísimo Ujú. si es una educación for profit o non-profit. Si tú tienes una institución con fines de lucro o Ah, sin fines de lucro. interesante esa parte. ¿Ya? Cuéntanos un poquito la diferencia, no conozco mucho el tema. Que la educación que es non-profit accede a muchos fondos públicos para capacitación, no solamente de personal, que te ponen ciertos requisitos, Ujú. ¿no? Por ejemplo, si tú quieres acceder a educación superior, hay dos Sí, opciones, que sea un grant, que a ti como alumno es realmente subsidiado y no te cuesta nada, claro. o pues un loan, un préstamo, que Ajá. te están prestando la plata Luego. y tú al final vas a tener que devolver. Ujú. Hay algunos requisitos para eso. Ujú. Tienes que tener cierto estatus migratorio, tienes Ujú. que cumplir con ciertos requisitos para que tú puedas acceder a este tipo de educación. Y el Estado financia cientos de millones de dólares. Ujú. A ese en Estados Unidos los volúmenes son totalmente distintos Claro, a los que claro. vemos en Latinoamérica, ¿no? Pero lo que ellos quieren es que por un tema económico no dejes de tener la posibilidad de acceder a educación de calidad. O sea, que sacar la variable dinero Dinero. del juego Sí. y yo como usuario de esa universidad, yo como No por usuario un de esa tema de educación. plata, no por un tema de plata que te quedes sin estudiar. Porque en realidad tiene bastante sentido, ¿no? Porque ¿por qué por dinero te perderías de un talento así que puede realmente revolucionar tu economía? Es casi todo el sentido del mundo. ¿Verdad? Acá tú no tienes la oportunidad y si no tienes la oportunidad, al final no te contratan en la empresa
y al final no te contratan en la empresa y el que está perdiendo no solamente eres tú, Claro. es también el empleador. Sí, claro. Y si el empleador pierde, al final va a pagar menos tributos al Estado Y va a perder el y pierde el Estado. Estado. O sea, es un círculo vicioso perverso, porque Claro. todos pierden, Claro. en lugar de invertir en educación, que es un retorno asegurado Claro. a la economía y el desarrollo del país. Qué bonito, qué bonito, qué bonita manera de verlo. Sé que me nutro, me gusta muchísimo la educación. De hecho, este podcast nació con un propósito educativo de poder acceder a personas como tú a través de la pantalla de manera súper fácil. Ahora, un mito o realidad interesante que es educación y negocio son dos conceptos que deben estar separados. ¿Mito o realidad? No, es un mito. Ajá. Que deben estar separados. Sí, o sea que realmente no se puede hacer educación y a la vez negocio. Ganar plata yo como inversión en educación. No, es que la educación no tiene por qué ser filantrópica y Ujú. no tiene por qué depender solamente del Estado. ¿Quién creas que hace bien esa chamba acá en Perú, por ejemplo? Hay muchas instituciones privadas Ujú, con fines de lucro que hacen un extraordinario trabajo ujú, y no está mal que ganes plata, ujú. porque tú generas ingresos y generas utilidades, vas a pagar renta. Y Y genera, si tú generas renta, vas a pagar. La renta genera impuestos claro. al Estado. Y el Estado, con esa plata, es lo que financia las obras públicas. Ujú. O sea, el Estado no puede construir colegios públicos si es que no tiene los recursos para financiarlos. Es un círculo. Y esos recursos los genera a través de la renta de las empresas privadas que generan ingresos. Claro, claro. Me suena bastante interesante porque justo era una de las dudas que yo tenía de cómo, si me quiero dedicar a la educación, pero quiero democratizarla, claro. Lo que Pero, está mal ujú. es que tú ganes con educación por la necesidad de la gente. A Que ver, tú, doble clic ahí. que tú ofrezcas un mal servicio, una mala educación, solo por la necesidad de las personas. Ujú, Y que tú no te encargues de darle las herramientas a esas personas para que mejoren. La educación como negocio no está mal. Lo que ujú. está mal es capacitar y tú sabiendo de que no estás capacitando a las personas de la forma correcta para que ellos tengan más oportunidades. Eso es lo que sí no me gusta. Que no está llegando el aprendizaje a las personas realmente. Mira, las universidades tienen 900 años, Ujú, desde que se creó la primera universidad. ujú. Siguen funcionando como si no existiera Google, pues, o ChatGPT. Como si todos aprendiéramos igual. Es como que yo te pregunte, ¿tú cuánto calzas? Y tú me dices, no sé, 42. Y yo calzo 44. Y diga, ya, promedio 43. ¿Viste? Y compro dos zapatos 43. A ti te queda grande y a mí me va a quedar chico. Porque yo soy una talla más y tú eres una talla menos. La educación en este momento funciona como si fuera un promedio de la gente. Como si todos aprendiéramos igual. Cuando no. Tú tienes tus propias fortalezas y tus debilidades, igual que yo. A los dos, ¿por qué nos enseñan matemáticas y nos juzgan y nos evalúan como si tendríamos las mismas capacidades? Cuando no es así. Qué locazo. ¿Sabes por qué? Porque me saltó un pensamiento el otro día cuando una sobrina estaba estudiando en su colegio y, y como que no les permitían usar la tecnología para poder dar los exámenes. Ahora, yo me pongo a pensar, claro, es que si usas ChatGPT te va a resolver todo el examen. Pero claro, el ChatGPT es un participante que existe, es como cuando recién ingresaron las calculadoras y no usar calculadora era lo correcto en los colegios, pero realmente era una herramienta que estaba a nuestra mano y que al salir a la calle la podías usar para poder enfrentarte a las distintas situaciones. Entonces, con participantes de de inteligencia artificial generativa, como está ahorita en todo el mundo, ¿cómo debería ser una educación, no sé, para los niños, en el colegio, en la universidad? ¿Cómo debería ser? Lo más importante es que la educación no se limita a un periodo determinado de tiempo. Ujú, Tú no deberías aprender solamente cuando estás en el colegio, en la universidad y después si haces un estudio de posgrado y se corta ahí y dejas de ujú, estudiar. La educación se debería acompañar a lo largo de la vida. ¿Qué cosa es fundamental que le enseñamos a los niños? ujú, Inteligencia emocional. ujú. La que mucha gente habla de las soft skills, las habilidades blandas. Claro. En lugar de ser soft skills, deberían ser power skills, porque Ujú, son las habilidades que te empoderan a ti como niño y que eventualmente vas a ser un buen profesional. ujú. Tú nunca vas a ser un buen profesional si no eres antes una buena persona. Eso no tiene nada que ver con tus capacidades y tus competencias de habilidades duras. En la universidad, por ejemplo, a mí me enseñaron cálculo,
Me imagino. Terrible, sí, sí, sí. ¿Cuántas veces tú derivas o integras en tu vida diaria? Nunca, nunca lo he hecho y me costó ese curso y soy... Yo pataleé Sí, horrible sí, sí. con esos cursos, pero entendí que ese curso era un filtro para Ujú, terminar o no la carrera. claro. Porque si tú dices, ¿sabes qué? Esta vaina no la voy a utilizar nunca en la vida, dejas en la carrera y dejas la universidad y no te terminas de graduar. Eso es un filtro, es un desafío que tú tienes que cumplir. Un Yo filtro. cuando entré a la universidad sabía que tenía que cumplir esos 5 años Ujú. para terminarla y para poder tener más oportunidades de conseguir un buen empleo. Y ves cada desafío como eso, como un obstáculo que tienes que cumplir. Eso te forma carácter, Ujú. además. Qué interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, este tema de la inteligencia emocional con las personas, por ejemplo, yo me dedico a las ventas, como te estaba comentando Sí, previo a la entrevista, y considero que lo que hace vender más o menos a los equipos comerciales, uno de los factores críticos, es cómo están acá. O sea, sí, 100%. mentalmente es, y en general a las personas, si te va a ti bien en tu proyecto y al otro mal en el proyecto, tiene mucho que ver con creencias limitantes, con cómo dominas tus emociones, con cómo estás administrando tu tiempo. O sea, tiene que ver con menos habilidades duras, por así decirlo, el factor crítico. Ujú. Entonces, eso en la universidad a mí no me enseñaron, por A ejemplo. nadie ¿Me le entiendes? enseñaron. Y eso debería cambiar. ¿Verdad? O sea, eso se 100%. me acaba de ocurrir ahorita que no lo llevé y es interesante, pues, ¿no? Tocarlo porque creo que es lo que ahorita versus hace muchos años se está viviendo bastante el tema de la depresión, la ansiedad. Son temas más tocados, ¿no? Que le mencionas a tu abuelo, a tu papá, ah, la cabeza no existe realmente. O sea, y se puso de moda, se puso un buen volumen de búsqueda en redes sociales, lo de la depresión y ansiedad. Y son temas muy presentes ahora que la gente le dedica mucho tiempo a investigar en Internet. Es más, en el último estudio que le hicieron a ChatGPT, la gente lo usaba como terapeuta a ChatGPT. Entonces era una locura esto y que no esté presente en la educación es más loco aún. Totalmente. Para empezar, parte también de que es un tema tabú. Nadie habla de Ujú. que, incluso yo, Ajá, o sea, yo voy a terapia, por ejemplo, claro. ¿ya? Y no porque tengo un problema, sino porque a mí me ayuda a ser Ujú. un mejor profesional y a ser una mejor persona, Ajá, asistir a terapia. Porque necesitas a alguien a veces que te aterrice y que te dé las herramientas para tú saber afrontar distintos problemas que se te van a presentar en la vida de todas maneras. ujú, Y si tú vienes con las herramientas con las que viniste de fábrica, de repente no tienes, de nacimiento, de claro, crianza y lo que quieras, de claro. repente no tienes las herramientas necesarias para afrontar distintos problemas. Porque la vida te va a presentar distintos desafíos que tú tienes que saber eh, sortearlos. Claro, claro. Y a veces no tienes las herramientas y necesitas la terapia. Y eso no quiere decir de que estés mal tú. Necesitas de que alguien que te provea de esas herramientas para que tú puedas salir airoso de cualquier problema que te presente en la vida. Pero es interesante, ¿no? Porque es verdad, o sea, el coaching se puso más de Sí. moda, el coaching para altos ejecutivos más de moda aún, y la gente cada vez está accediendo a eso, ¿no? Es por eso que sí me llama la atención que no esté presente en las universidades ese tipo de temas. Poco, ¿no? Poco, poco se toca. Me Hay, gustaría que hay esté el tocado acompa- más. hay el acompañamiento, siempre tienen departamentos de psicología y de acompañamiento del estudiante, Ujú, pero no le dan la relevancia que deberían darle. Por ejemplo, los ejecutivos de las empresas, ujú, incluso en mi propio caso, ujú. cuando te preguntan qué es para ti el éxito, nosotros muy equivocadamente pensamos que el éxito está delimitado al logro económico o financiero, Ja, claro, cuando no es así. claro. El éxito es dormir tranquilo y tener a tus hijos sanos y felices. Eh, En mi caso. en tu caso. ¿Y por qué yo marcaba mi éxito por la capacidad financiera que podía tener o cuánta plata podía haber ahorrado o lo que había podido comprar? Cuando no tiene nada que ver el éxito con eso. ¿Y Ujú, por qué estoy más enfocado en ese éxito material cuando no va de la mano con lo que yo... Y es la paradoja, ¿no? claro. Que yo digo, lo más importante son mis hijos y mi familia, pero estás más enfocado en conseguir recursos cuando no es la forma correcta de medir la vida. Qué bonito, ¿no? Justo el otro día me hice una mini escritura donde mi definición actual de éxito es amarme por ser y por hacer. Entonces, en ese momento dije, amarme por ser y por hacer. O sea, no solamente por las cosas que estoy haciendo, porque soy bastante espiritual y creo bastante en el amor incondicional. Y normalmente me estaba amando por las cosas que hacía,
por los logros que estaba obteniendo, por las cosas que podía lograr en mi día a día, en mi vida como ejecutivo, ¿no? Un poco así, pero no por el simple y sencillo y sutil hecho de disfrutar un día más de vida, por ejemplo, un día más con mi madre, un día desayunando con mi abuelo, voy a tener una hija ahorita, un día más siendo prepadre. Entonces, hubo un cambio ahí, hubo un cambio cuando tomé la vida así. Y ¿Cuánto falta para que te nazca tu hija? ahorita, septiembre, más o menos, 2 meses debe faltar máximo. Y Y es una locura. tú sabes, es distinto como padre, ¿eh? Ajá. Tú sabes, yo he sido muy afortunado toda la vida, Ujú, ¿ya? He tenido una familia maravillosa, ujú, tengo una mujer maravillosa, he sido muy, muy afortunado, ujú, ¿ya? Con las oportunidades que se me han presentado y todo esto. ujú, Yo nunca en mi vida había sido tan feliz como desde que nació mi hijo mayor, ¿ya? ujú, Que va a cumplir 8 años ahora el 2 de agosto, ujú. ¿ya? Uno cree que es feliz hasta que nace tu primer hijo, ¿no? Y en el caso del hombre es distinto, porque tú no sientes el embarazo, no lo llevas en el cuerpo. No, O sea, tú acompañas claro. a tu esposa, a tu pareja, la acompañas en las consultas y esto, Sí. y tú sí, eres un acompañante presente en todo el proceso del embarazo Ujú, hasta que lo cargas, ¿no? ujú. Y cuando lo cargas la primera vez, no solamente es un reseteo del corazón, Ajá. porque es un motor nuevo, empieza de cero, Sí. ¿ya? Sino que te das cuenta de que vas a empezar a ver a través de sus ojos y que lo que más quieres en el mundo es de que esta persona sea feliz y llegue a hacer todo lo que él quiera llegar a hacer. Y tú darle la oportunidad de que sea feliz. Y tú hacer un mejor mundo para que esta persona sea feliz. Y tus miedos cambian. Porque tú llega un momento en que a ti te dicen, ¿cuál es la expresión más linda o el sentimiento más lindo del ser humano? Uno piensa es el amor, ¿no? Por lo general. Y cuando te dicen, ¿cuál es el opuesto absoluto del amor? Uno diría es el odio, ¿no? Pero cuando nace el hijo te das cuenta que no es el odio, sino es el miedo. El miedo de que le pase algo y tú no lo puedes proteger. Claro. Es la antítesis total del amor. El temor a que le pase algo. Y después, mi hijo Luciano, que es mi hijo mayor, que el pobrecito es igualito a mí, Claro. ¿ya? Tú lo quieres tanto, y yo estaba tan feliz con él. Ujú, Y después mi esposa salió embarazada de nuevo. ujú. Y yo tenía un miedo bien humano, que era, yo Luciano lo quiero demasiado. ¿Cómo voy a hacer para querer a mi segundo hijo igual? Era horrible, porque ¡Hala! yo me sentía súper culpable, ¿ya? Porque lo quería tanto que decía, después, ¿cómo hago para querer a mi segundo hijo? Lo voy a querer igual. Y yo tengo un hermano gemelo, ¿ya? Ujú, Y le pregunto a mi papá, oye, ¿tú cómo haces para querernos a los dos? Y tengo una hermana mayor, además. ¿O realmente los papás tienen un preferido? Y él me dice, cuando nazca te vas a dar cuenta porque tu corazón se divide en los dos. Me dice, vas a tener igual amor para tus dos hijos. Yo me quedé pensando en la división. Todo el embarazo pensaba, se va a dividir, se va a dividir, se va a dividir, se va a dividir. Hasta que entramos a la sala de operaciones, a la sala de parto, nace mi segunda hija, yo la cargo y me doy cuenta que me están mintiendo, que no era una división, es una multiplicación, porque tu corazón se multiplica, no se divide. Te nace un segundo corazón. Y Ajá. a los dos los quieres igual. Claro. La misma intensidad de amor, distinto porque son de individuos distintos. Claro. Pero yo que Luciano lo quería tanto, y después nace Lucía, que es mi hija chiquita, Ujú. y Lucía se convirtió, pues, en eso, pues, en la luz de las mañanas, en el sol de las mañanas y en la luna de las noches. Ya, mi vida es a través de ellos, Qué bonito. ¿no? Y es lindo, Qué porque te bonito. das cuenta que lo que tú estás haciendo en la vida Ujú, tiene que ser por ellos y por ti, porque tu felicidad está mal decir que depende de una tercera persona, ujú. pero tú sí haces las cosas para que ellos tengan un mejor futuro Sí, y claro. para que ellos sean felices. Y ahí también encuentras tu propósito personal. Y si tu propósito personal coincide con el propósito profesional, es muy difícil que te vaya mal en la vida. Muy difícil, porque te conviertes en imparable. Y si eliges y encuentras un equipo que te acompañe en ese objetivo, está volteado. Por eso es fundamental elegir un equipo que te acompañe, que es un equipo que no solamente sean buenas personas, sino que coincidan contigo en los objetivos. Si tú trabajas con solamente gente que son top performers, Ujú. pero son malas personas, no me interesa. No va. No me interesa. Claro. Porque estás dejando, imagínate tener que ir a la oficina con gente que no coincide contigo en principios, en valores, Ujú. en esas cosas. Yo estoy dejando en mi casa a lo que más quiero en el mundo, que es a mi mujer y mis hijos. Imagínate estar 8 horas metido en una oficina con gente con la que no tienes cosas en común. El costo oportunidad. Partes muerto. Sí, claro. Nunca vas a hacer nada, ¿no? Claro. En cambio, por eso tienes que trabajar con gente
que tengan las mismas, no las competencias, que tengan los mismos principios que tú, los mismos valores que tú. Y la parte técnica la aprendes en el camino, Sí, ¿no? claro, sí, claro, qué interesante, qué bonito, la verdad me ha calado ese mensaje, no lo había visto así, pero efectivamente esta parte que estoy viviendo, que estoy acompañando, es claro, no es tanto como que yo no estoy cargando al bebé, No, pero te felicito, claro, que realmente gracias, gracias. vas a ser, o sea, Gracias, gracias, inmensamente gracias. La feliz. verdad que lo vivo bastante bien, porque eh, yo también me sentía un toque culpable. Sí, hablando en Ujú. confesiones tipo de podcast, me sentía un poco culpable porque me decía, a ver, mi propósito es inspirar a las personas a través de compartir información, tiene que ver con la educación, me gusta mucho esto y si mañana armo una universidad, pasado mañana me armo 3 aplicativos, siempre va con esto y decía, pero ahora que nace mi bebé, ¿qué pasa? O sea, ya fue y venían esas dudas al principio, ya fue mis proyectos, mi propósito no está alineado y es más, ni bien me enteré, todo se potenció y la receptividad que le cogía a la vida, las cosas empezaron a llegar así. O sea, como que activó Sí, claro, esa parte de claro, abundancia y 100%. empezó a llegar las oportunidades, las personas se empezaron a acercar, todo empezó a llegar así, o sea, así, pero creo que fue a los días siguientes que me enteré y dije, wow, qué bonito. Y por eso decía, yo tengo mi coach espiritual que me decía, eso que dicen que el bebé viene con pan bajo el brazo, realmente es toda esa energía de abundancia que conecta a tu hijo en los papás, porque ustedes son el árbol y ese bebé es el fruto. Y Bloom, 100%. qué locazo, 100%. me quedé por ahí, me quedé por ahí. Me he distraído de los mitos de realidad, pero está interesante la conversación. Em, Vamos a pasar con el último mito de realidad, que va de la mano con lo que hemos hablado un poco, que es de la educación a nivel digital. O sea, el negocio, sé que a veces uno está sobrecargado de contenido, ahorita vivimos en un momento en donde todo el mundo hace contenido digital. ¿Ya está saturada la educación digital? ¿Ya no hay espacio para más? ¿Qué opinas tú? No, eso es un mito, Ujú. absolutamente. Porque efectivamente estamos infoxicados, como dice un Ajá, amigo, ajá, ¿ya? Que hay demasiada información disponible. ajá, Eso también es un desafío para los docentes de las instituciones de claro. educación, porque lo que tienen que hacer ahora es guiar al alumno para que ellos sepan discernir entre qué contenido aporta valor y qué contenido no aporta valor. Ajá, Porque si es como cuando estás en Netflix, por ejemplo, claro. más te demoras en encontrar la película que en verla. Eso soy yo. Todos somos así. Ujú. Porque cuando tú entras a la plataforma, hay pues 2000 películas y esta sí, esta no, esta la pongo en stand-by porque si no encuentro nada más, esa es la que vamos a ver. A todos nos pasa Ajá. lo mismo. Y al final terminas gastando pues 40 minutos y ya son las 11:30 y dices, ya fue. Ya fue. Y no terminas viendo nada. Claro. ¿No? Hay herramientas ahora que te permiten aprender en base a tus necesidades y en base a lo que tú estás buscando. La inteligencia artificial en eso es maravillosa, Ujú. porque tú cuando te registras en algunas plataformas, te dice cuáles son las competencias que tú quieres desarrollar, haces algún quiz inicial para ver cuáles son los gaps entre el profesional que eres y el profesional que quieres llegar a ser, y te recomienda cursos que van basados en lo que tú estás buscando. No es una información universal de todos los contenidos disponibles porque no vas a encontrar. Claro, Las personas tenemos que aprender a discernir y caminar y tomar decisiones en base a todas estas opciones que se nos presentan. claro, Y eso pasa en la vida, ¿no? Te presentan 3 oportunidades de trabajo. Tienes que tomar una decisión. La toma de decisiones, que es habilidad blanda 100%, claro. es una de las competencias menos desarrolladas en las personas. La gente no sabe tomar decisiones. Ujú. Duda mucho qué vas a hacer. No quiere decir de que tienes que ser imprudente ni impulsivo para tomar decisiones. Ujú. Tienes que saber analizar y tomar una decisión. Y como los arqueros, morir en tu palo. Pa'lante. Tú eliges a un palo al momento de un tiro libre y mueres en tu palo. Y te equivocas, te equivocaste. Listo. Pero tomaste una decisión. Claro. Y eso a mí me funcionó mucho en los trabajos en los que yo he tenido la oportunidad de liderar. La gente con la que trabajo se preocupaba de que yo no me molestaba cuando cometían errores. O sea, obviamente no me voy a molestar si te estás equivocando buscando el beneficio de la compañía. Ujú. Me incomoda si te equivocas 2 veces con lo mismo, porque quiere decir que no estás aprendiendo la lección. Ujú. Pero si te equivocas una vez por algo que estás innovando, digo, tranquilo, esta no te salió, pero la próxima te sale. Dentro de lo posible,
equivócate rápido y barato, ¿no? Pero si no, quiere decir que estás innovando, que estás intentando cosas distintas. Claro. Yo he metido la pata, pues, 500 veces, Ujú. pero quiere decir que hago cosas distintas. Claro. Porque si no metes la pata, quiere decir de que estás haciendo las cosas by the book. Igual. Y nadie tiene éxito si actúa solamente by the book. Sí, sí. Tal cual, qué interesante eso que nos comentas. Y a lo largo de tu carrera, que ahora vamos a profundizar ahí, eh, ¿cómo inicia, Luciano? ¿Cómo inicia en este mundo de la educación? ¿Cómo encuentras tu propósito? Compártenos un poquito más de ese Luciano a nivel personal. 100% casualidad. Encontré mi... Ajá. Yo no soy educador ¿Ya? de profesión, Ajá. ni quería ser educador de profesión, ni me gustaba la educación. Yo cuando entré a la universidad lo hice porque quería conseguir un buen trabajo. Claro. Ese era mi objetivo. Y la gente cuando accede a una institución de educación lo hace por eso, Sí. con la esperanza de tener un mejor trabajo. Y los primeros 10 años de mi carrera fueron en el área comercial de distintos negocios. Yo estudié negocios internacionales, Ujú. ¿ya? Y empecé siempre a ver exportaciones, comercio internacional, ventas internacionales. Hasta que entré a trabajar en un grupo multimedios en el Perú hace casi 20 años. Ujú. Un grupo multimedios grande, menos de 20 años, como 15 años, Ujú. que tiene una imprenta gigante en el Ujú. Perú, la imprenta más grande del Perú. Ujú. Y me contratan para abrir mercados en el exterior. ¿Qué quiere decir eso? Yo imprimía en el Perú, buscaba clientes en distintas partes de la región, me tocaba Centroamérica, Caribe y México. Buscaba clientes en el exterior, imprimía en el Perú y exportaba. Ujú. Y así fue como entré de costado en el mundo de la educación, porque mis clientes eran editoriales, que las editoriales hacían negocios con instituciones educativas, con colegios y con universidades. Y empecé a conocer el mundo de los colegios y las universidades. Estuve como 4 años en esta empresa, nos convertimos en la imprenta más grande Ujú. de la región, nos fue súper bien. Yo siempre he sido curioso, Ujú. ¿ya? Iba a las ferias que habían en cualquier parte del mundo, ferias de libros, ferias de literatura, iba a todas. Ujú. Y hay una feria muy grande en Guadalajara, que es la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, la feria de habla hispana más grande del mundo. Ujú. Y había una sección de nuevas tecnologías. Y me acuerdo había un gringo que hablaba, el futuro de las bibliotecas está acá, y sacaba un iPad, ¿no? Y decía, 1 millón de libros ilimitados, multiusuarios, en un solo dispositivo. Ujú. Porque a través de un iPad tú podías Claro. acceder a una biblioteca virtual. Y decía, descubrí 2 cosas. Primero, que tenía que cambiar de giro, porque la imprenta iba a caer. Y segundo, porque la gente ya no iba a imprimir el libro físico, porque lo iba a tener en digital, ¿no? Y Ya. segundo es, ¿qué es esto de e-learning que recién están haciendo? Hace 15 años. Claro. Esto de e-learning que recién está naciendo. Cuento corto, conocí al gringo este, le dije que yo quería tener la representación para el Perú de su negocio. Me dijo que sí, que costaba como 50.000, $100.000, un montón de plata la Ujú. que me pidió. Y le dije, sí, te acepto. Firmamos el contrato, pero de los 50.000 me faltaban los 50.000. Me Ya. faltaba todo, ¿no? Y le dijo, pero te lo cobras de mis comisiones. Ya lo había convencido de que yo era el socio ideal. Ajá. Y después le dije, te lo cobras de mis comisiones. Si en 2 años no llego, yo te pongo la diferencia. Y si sobrepaso ese monto, tú te quedas con el upside, con la diferencia positiva, te la quedas tú. Obviamente para él no había pérdida, me aceptó. Y en 4 años nos convertimos en el proveedor de bases de datos más grande del Perú. Empecé viendo Perú, después terminé viendo Perú, Bolivia, Chile, Colombia. Nos Ajá. convertimos en la más grande de la región. Ahí ya conocí todas las instituciones públicas y privadas del país, colegios y universidades. Y me di cuenta y nació mi hijo mayor, Claro. ¿ya? Luciano. Luciano Junior. Luciano, Ujú. ¿ya? Y me di cuenta de 2 cosas importantísimas en mi vida. Ujú. La primera es que las desigualdades son mucho más perversas que las que tú puedes ver en las noticias o en los diarios. Las desigualdades de lo que tú estás acostumbrado a ver en Lima con las provincias o fuera de la capital. No, mucho más profundas y perversas. Ya. Y segundo, y lo más importante, es que un papá quiere lo mejor para su hijo, independientemente a dónde haya nacido. Ya. Y si yo quería que mi hijo sea astronauta, yo no que no depende de mí decirle, lamentablemente no te puedo pagar la carrera de ingeniería aeroespacial. Claro. Y si tú naciste en Arequipa, en Puno, en cualquier parte del Perú, ¿tú por qué a tu hijo no le puedes dar esa oportunidad de que estudie ingeniería aeroespacial si tu hijo quiere ser astronauta? Porque no naciste con los privilegios o con las oportunidades. Eso no es justo. Ujú. Porque todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Claro. ¿Por qué tú no se lo puedes dar? Y ahí me di cuenta que la educación es eso. Es ese generador de esperanza. Y ahí cambió mi propósito
y empecé a ir como un cohete, ¿no? Porque dije, esto se puede hacer. La tecnología te permite esa oportunidad. Se me presentó una oportunidad en el Grupo Telefónica. El Grupo Telefónica tenía la empresa de educación más grande del mundo, que era Telefónica Educación Digital. Yo fui el CEO de la operación en el Perú. Terminamos viendo Perú, Chile, Colombia también. Terminé viendo los 3 países. Nos convertimos en la institución de educación más importante del país por la capacitación que hacíamos a los docentes, a Claro. niños en etapa escolar, capacitación corporativa. Capacitamos a millones de personas. Unos años y después se me presentó una oportunidad maravillosa de trabajar en el Grupo Romero, Fundación Romero. en la Fundación Romero. Yo era el gerente general de la Fundación Romero. Es un grupo que tiene casi 140 años en el Perú y un compromiso enorme con el Perú y sobre todo con los peruanos. Claro. ¿No? Un grupo emprendedor, muy lindo, una experiencia preciosa. ¿Ya? Y teníamos esta plataforma de educación virtual y lanzamos las becas de Grupo Romero para que las personas se capaciten Claro. en educación virtual, en habilidades blandas, en competencias digitales. Vino la pandemia, capacitamos pues a más de 4 millones de personas, se ganaron todos los premios que pueden existir de institución de mayor impacto en la educación en el Perú, capacitamos más que el Ministerio de Educación. Ya. Precioso, Lindo. precioso. ¿No? Después la vida me fue siempre en el mundo de la educación y yo tenía ese propósito de darle oportunidades a las personas a través de la educación. Pero acá cuando ya estás metido en el tema de la educación, ya estás más de lleno, ya dijiste, Luciano, este es mi camino. Sí, claro. ¿Qué trabas, qué barreras te encontraste en este negocio, en este mundo? La principal, que hay en toda tu carrera, esta traba me hizo doler la cabeza un mes. Primero, la infraestructura, Ujú. que el país no está preparado para ofrecer educación de calidad y educación digital a todos los rincones del Perú. Todavía no está listo. Ujú. Lo segundo, la gente ve la educación y están buscando un retorno inmediato a la inversión que están haciendo. Cuando la educación te va a acompañar a lo largo de la vida, no es solamente en un periodo determinado Claro. de tiempo. La gente quiere estudiar hoy día porque hoy día quiere postular al trabajo en la noche. Tú llevaste el curso hoy día en la mañana para las 4 de la tarde actualizar tu currículum y Listo. mandar a la postulación. Claro. No funciona así, Ujú. ¿no? Pero la gente espera Ujú. eso. A los docentes se les paga mal al docente. Esa es otra traba. ¿Qué incentivo hay para un docente de escuela pública de capacitar a los niños si les pagan mal y los maltratan? ¿Qué incentivo hay para eso? Claro. No, no están viendo la educación como la prioridad que debería ser. Porque al final son el primer contacto que tienen nuestros hijos es con un profesor, ¿no? A nivel social, de los Singapur, primeros. Singapur, Ajá. por ejemplo. En el billete de $2 de Singapur, la imagen es un docente, que es el billete de mayor circulación, es un docente impartiendo clases. Nosotros aquí entendemos en nuestros billetes. Puro mártir, puros mártires. Claro, claro. Nosotros estamos obsesionados con el pasado. En el Asia están obsesionados con el futuro. Educación, el futuro. Ajá. Nuestra ideología está basada en el pasado, en lo que se hizo antes, en no cometer los mismos errores. Claro, claro. La ideología de los asiáticos está enfocada en el pragmatismo, Ujú. en todo lo que vas a llegar a ser. Hay una diferencia enorme entre eso, en la forma de ver la vida de esa manera. Claro, qué bonito, qué bonito. Y en este rubro, porque no todo el mundo se dedica a la educación, ¿has encontrado mentores en tu camino que te hayan marcado mucho? ¿Algún aprendizaje de un mentor que recuerdes, que te haya calado en el corazón? Es que tampoco quiero que pecar de romántico, ¿no? Ajá. Pero yo tengo muy buenos amigos que me han enseñado mucho en la vida. Mi papá es el primero de ellos. Ajá. No, no, mi papá es un sabio, ¿no? Y es muy amigo mío. Además, yo consulto mucho con él antes de tomar una decisión importante. Ujú. Yo la converso con él. No solamente porque profesionalmente le fue bien, sino es una buena persona en la que yo confío mucho, Ujú. como mi padre. Y cuando tú tienes hijos, te das cuenta que realmente a la única persona que quiere que le vaya mejor que a ti es a tu papá. Después no hay otro, ¿no? El único que está realmente en tu esquina es tu hijo, ¿no? Y él me dijo algo importante hace muchos años. De los 20 a los 40 años, tú empiezas a hacer cosas mucho por el que irán, por lo que la gente dice de ti. Tú tomas decisiones en base a lo que crees que la gente va a decir de ti. De los 40 a los 60, más o menos ya no te importa tanto y empiezas a tomar decisiones por tu propósito, por lo que tú quieres conseguir y por estas cosas. Ya no tanto por lo que la gente dice de ti. Mm. De los 60 en adelante, te das cuenta que la gente nunca habló de ti, para empezar, Claro, ¿no? claro.
Tú tienes que hacer las cosas por propósito, por convicción y porque tú estás seguro de que estás haciendo el bien y que estás promoviendo el bien. No porque la gente dice. Cuando tú estás seguro que lo que estás haciendo va a generar un impacto positivo y Ujú. duermes tranquilo, muy difícil que te vaya mal. Muy difícil. Es bonito eso que comentas porque definitivamente yo empecé este proyecto buscando likes, eh, buscando una aprobación externa, ¿no? Porque la métrica acá, el KPI de las redes sociales es los likes, los comentarios, los Sí. compartidos. Entonces yo inicié este proyecto buscando aprobación, cierto festejo, cierta validación. Y terminé, o bueno, en el camino, buscando aprobación externa, empecé a sanar. Empecé a sanar porque me di cuenta que habían comentarios que me dolían, pero me dolían en el corazón. Cuando la gente te tira hate en las redes sociales, me dolían en el corazón, me pegaban duro. Y no era por un tema de ellos, porque ellos podían comentar lo que querían. Era un tema interior, era un tema de seguridad, era un tema de autoestima, que poco a poco fue avanzando y dije, no, llegó un momento en donde digo, no es los likes. Si bien es cierto, quiero llegar a tener más alcance porque siento que lo que estoy haciendo es bonito y tiene un propósito lindo y yo quiero llegar a que ese aprendizaje traspase realmente la pantalla, no quedarme con solo una información bonita. Entonces dije, pa'lante y que siga y los resultados vendrán. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que no solamente dejas de hacer las cosas por validación externa, te va a ir bien porque haces muy buen contenido, ¿ya? Y eso me parece que inevitablemente te va a ir bien. En el caso negado de que no lo haga, Ujú. a ti no te invalida como profesional ni como persona. Claro. Este podcast no te limita Ujú. a ti como profesional, Sí, sí. ni como Jordano. Tu mamá no te va a querer más o menos porque este podcast le vaya bien o le No, vaya mal. claro. Tu hijo, a mí mis hijos no les pregunto, ellos no me quieren Hace un buen trabajo. porque me va bien en el trabajo, Ujú. o porque gano algún premio internacional, o porque me invitan por algo. Cuando tú le preguntas a mis hijos por qué quieren a tu papá, te van a decir porque me acuesta en las noches, porque me cuenta un cuento, porque cuando juego fútbol yo soy arquero. Eso le importa a mis hijos. Tienen el secreto de la vida ahí. Cuando le preguntas a mi mujer, ¿tú por qué quieres a Luciano como esposo? Ujú. No te va a decir porque, no sé, pues, algún logro profesional o un carro que pueda... Nada. Te dice porque es cariñoso, porque es atento, porque me engríe. Tus viejos igualito. No es por lo que eres profesionalmente, sino Claro, porque tú logras como persona, ¿no? No dejes que te limite el éxito profesional claro. en tu desarrollo personal, que al final eres tú, Ujú. ¿no? Eso es. Esa es una parte bien bonita que es lindo compartirla porque creo que no solamente lo debo haber pasado yo en su momento, donde tuve que, Todos, todos deben haberlo pasado en su momento todos. con una especie de validación. Y en el mundo en el que vivimos, donde hay mucha gente haciendo contenido, creo que es importante compartirlo. Vamos a pasar a una parte de ping pong, que es la parte final de la entrevista. Ping pong con Luciano. De arranque, preguntas cortas, es defíneme el éxito en una palabra o frase. Familia. Ujú. ¿Algún libro que debería leer todo el mundo? El hombre en busca de sentido, Ah, de mira. Viktor Frankl. Es un Sí. libro duro, Bonito. fuerte, pero te mete una cachetada cuando a veces necesitas tú valorar lo importante en la vida. Si pudieras hacer un cambio inmediato en todas las organizaciones o en todas las sedes educativas del país, ¿qué harías con un solo clic? Que eliminen las barreras de entrada Ujú. para los estudiantes. Ajá, qué Eso. bonito. Si no te dedicaras a lo que haces hoy en día, ¿qué serías? Si no me dedicara a educación, Sí, ¿qué profesión elegirías? ¿Qué hobby? ¿Qué te dedicarías? tú sabes que no tengo idea, porque no pienso, es que a mí, cuando uno encuentra el propósito, Ajá. a mí me gusta lo que hago. Me gusta mucho lo que hago. Yo hago lo que quiero hacer. Ujú. No es como, me tocó trabajar en este sitio y bueno, tengo X años de experiencia en esto. A mí me gusta lo que estoy haciendo. Si no estuviera en este momento en el proyecto que estoy liderando, Ujú. estaría haciendo algo muy parecido. Porque Ujú. yo no te digo, cuando te digo que la educación es un vehículo de oportunidades y un generador de esperanza, no lo digo de la boca para afuera. Yo creo realmente en eso. Lo vives. Sí, yo creo que la gente necesita la oportunidad y no se la dan. Que nosotros, en el Perú, por ejemplo,
hay 1,5 millones de estudiantes universitarios. 1,5 millones. De esos, el 75% son primera generación. Es 1,125,000. Es un grupo enorme de gente que sus papás no han ido a la universidad porque no tenían la oportunidad. Sí. Y de esos, el 80%, la universidad se la pagan entre toda la familia. El papá paga una parte, la mamá otra parte, los tíos, los abuelos, los hermanos, entre todos le pagan la educación. Eso quiere decir que la familia está comprometida con el futuro de uno de los hijos que le están pagando. Y que el resto de la familia no tuvo la oportunidad de acceder a esa oportunidad. Eso no es justo. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no podemos dar la educación de calidad a todos? ¿Por qué la educación depende de la plata que tú tengas o de las oportunidades que hayas tenido de nacimiento? Por donde empezamos la conversación. Yo no elegí nacer en la familia que me tocó nacer. Tú tampoco. Naciste ahí porque te tocó ahí. Si te pudieron pagar el colegio y la universidad, eres mucho más privilegiado de lo que te imaginas. Sí, claro. ¿Y por qué la gente? Porque eso no debería ser un derecho humano. Es como tener, no sé, pues, y el Perú es un país tan emprendedor, pero la gente no tiene, tenemos buenas ideas, lo que no somos tan buenos es en la ejecución. Y para eso es la capacitación lo que nos falta educarnos, aprender a ejecutar. Es como que seamos un país que esté, imagínate que todo el territorio nacional tenga oro por debajo, o minerales, o cobre, lo que quieras, y que no tengamos la maquinaria para extraerlo. No sabemos cómo hacerlo. No tienes la maquinaria. No estás aprovechando el máximo potencial que tendríamos. El Perú tiene un potencial gigante, Sí, claro. pero no lo estamos aprovechando. Y eso es educación. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. La verdad es una charla bastante inspiradora con mucho propósito. Me ha encantado. Y hablando de propósito, Luciano, me ayudaría bastante y yo sé que la gente va a estar bastante agradecida dándonos un consejo final con respecto a tu propósito, con respecto a Luciano y qué le aconsejas a los jóvenes que te están viendo y que te van a ver en el programa a esa cámara. ¿Algún consejo final déjanos para emprender, para estudiar en general en la vida? Nunca dejen de aprender. La educación te abre puertas, te genera oportunidades que tú por lo general no creías que eran posibles. Seamos unas buenas personas. El Perú no va a ser un mejor país cuando suba el PBI o cuando suba el precio de las materias primas que exportamos. Va a ser un mejor Perú cuando seamos un Perú más educado, cuando le agradezcamos a la gente, cuando dejamos de meter el carro al del costado o cuando se abra la puerta del ascensor y nosotros nos queramos meter antes de que la gente pueda bajar del ascensor. Que tú esperes, que tú dejes tocar la bocina, que no cometas actos ilícitos, eso es educación. Y vamos a hacer un mejor Perú cuando seamos un Perú más educado. Hagámoslo por nosotros, pero sobre todo por los nuestros, por nuestra familia y por nuestros hijos. Creamos en el Perú, que tiene muchísimo potencial, es un país precioso. Yo siempre dije, yo soy peruano por nacimiento, pero sobre todo por convicción. Y llegamos juntos del Perú, el mejor país del mundo. Muchas gracias, Luciano. La verdad que nos ha encantado la entrevista, súper educativa y agradecerte. Muchas, muchas, muchas gracias. Full educación. Gracias, gente. Suscríbanse al canal, comenten su parte preferida y nos vemos en un siguiente episodio.